Bendiciones, hermano, que el Señor les tenga con paz y mucho reposo. Darles la bienvenida a una nueva clase en la plataforma, ¿verdad? Y bendecir su vida, porque si lo está escuchando es porque ha hecho caso del llamado de equiparse, ¿verdad? Para poder ver a nuestro Padre Celestial muy pronto. El tema que vamos a impartir en esta oportunidad son las operaciones del Padre. Y para comenzar a hablar sobre este tema, vamos a irnos a la palabra del Señor y vamos a escudriñar 1 Corintios 12, versículo del 4 al 6. Y se los leo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y la diversidad de operaciones, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En esta palabra podemos encontrar tres partes bien importantes y pudiera ser que las veamos por separado. Y es que hay diversidad de dones que corresponden al Espíritu Santo, la diversidad de ministerios que corresponden al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y habla de la diversidad de operaciones, que es Dios Padre. Pero recordemos que aunque las separe, debemos de estar bien claros que Dios uno es. Ninguno de los tres puede trabajar separado. Así que ahí tenemos que quedar bien claros. Dios uno es. Para continuar, tenemos que entender qué significa operaciones. Y según el griego, operaciones aparece como la palabra energema. Y esta palabra griega significa energía, pero también se vincula con la palabra trabajando, efectuando, ejecutando. Y sí hay algo bien peculiar, que en estas palabras el verbo que se utiliza está contenido en un tiempo presente continuo. Quiere decir que fue hecho, sigue siendo hecho y así se mantiene. Es decir, como la palabra misma energema nos menciona que es energía, debemos de acordarnos que Dios mismo es una energía, es la energía primogénea y Él está constantemente transformándose. Por esa razón es que cuando hablamos de operaciones, esta palabra en este tiempo continuo es muy importante porque a la fecha continúa haciéndose, ¿verdad? También de energema podemos derivar otra palabra, que es el energeo, que es un griego 1754 y significa energizar. Y cuando en Corintios hablábamos, pero Dios que hace, dice, pero Dios que hace todas las cosas, en ese momento cuando utilizamos la palabra hace, estamos utilizando la palabra energeo, que es energizar. Es decir, Dios nos inyecta de su energía, Dios nos da su energía, Dios mismo se da a nosotros y hace que nosotros podamos experimentar algo poderoso, ¿verdad? Pero tenemos que tener bien claro entonces que esta palabra operación es más que todo es un actuar en una persona que Dios la usa dándole todo su poder, ¿verdad? Para que Él se glorifique. En Hechos 2:22 encontramos una porción bien hermosa donde nos habla que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, lo mandó a la tierra y Él hizo maravillas, prodigios y señales. Y Dios mismo lo mandó y lo aprobó para que los hiciera en su nombre, ¿verdad? Estas manifestaciones de las operaciones del Padre se pueden observar en tres facetas. Una en maravillas, una en señales y una en prodigios. Cuando hablamos de maravillas, estamos hablando de que la operación del Padre en este sentido puede ser de sanidades y resurrecciones de muertos. Para hablar un poco de las maravillas, entendamos que maravillas viene del griego o del Strong 1411, dunamis, que significa poder. También significa milagros. Y dice que es la capacidad inherente en una persona. Cuando las operaciones del Padre comenzaron a suscitarse en el Antiguo Testamento, que es donde
específicamente vemos cómo el Señor trabaja Él mismo usando siervos para que ellos efectúen trabajos en su nombre y logrando que ellos puedan realizar ciertas actividades para glorificar el nombre del Señor, estamos diciendo que Él actúa sobre ellos. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos estas tres facetas y como les mencionaba, en el caso de maravillas tenemos como dos literales, las sanidades y la resurrección de los muertos. En el caso de las sanidades, el Padre opera en la época del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, en un caso bien precioso, y les tengo un ejemplo. Cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto del borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, ella en ese momento es sanada, pero veamos, detengámonos ahí. Es una mujer que estaba enferma, es una mujer que tenía un flujo, dice, por más de 12 años, había gastado todo su dinero, había visitado médicos. Imagínense en ese momento, sin tener la tecnología de hoy en día, ¿verdad? En cuanto a la medicina, esa mujer ya estaba desahuciada. Y solo con haber tocado el borde del manto del Señor, dicen que esa mujer fue sana. En esa época, es para ellos, eso era una maravilla. Y a la fecha de hoy, tratar un caso como esto sigue siendo una maravilla. En el caso de la resurrección de los muertos, tenemos que detenernos acá de que también el Señor utilizaba a sus siervos y como les decía, ¿verdad? Les daba de su dunamis, su poder, para que ellos hicieran este tipo de trabajos, para glorificar el nombre del Señor. Y un ejemplo de la resurrección de los muertos lo podemos encontrar en 2 de Reyes 4:32-35, que habla del hijo de la tsunamita. El niño estaba muerto. Ya todo el mundo decía, ya murió. Pero un siervo usado por el Señor, que en este caso era Eliseo, dice que él se postró sobre él. Y inmediatamente ocurrió ese poder sobrenatural que nadie se podía explicar. Imagínense resucitar un muerto. El niño se levantó. Nuevamente operó el poder de Dios en Eliseo para poder tener como resultado la resurrección del hijo de la tsunamita. Entonces, cuando hablamos de las maravillas tenemos que tener claro, es el poder que nuestro Padre le entregaba a estos siervos para poder realizar prodigios en su nombre. En el caso del flujo de sangre de la mujer, pues era una operación del hijo, que si bien es cierto, como lo mencionábamos antes, aunque estén separados, ya dijimos, Dios uno es. Entonces era propiamente Dios actuando en ese caso. Cuando hablamos de las señales, que es otra de las facetas de las operaciones del Padre, podemos detenernos a ver muchos ejemplos preciosos en la Biblia, pero antes mencionarles que señales viene del Strong 4592, que es semeión, y es una palabra que significa señal, que significa marca, y estas señales se usaban en esa época para indicar los caminos, saber cuál era la dirección. Hay que en esta faceta de la operatividad del Señor, hay que saber observar y discernir qué es lo que el Señor nos estaba mostrando a estos siervos con esas señales. Y hay ejemplos de los que se pueden hablar en cuanto a este literal de señales, y vamos a mencionar uno que es bien precioso, como las señales en Egipto. Dios mostró a través de su poder, mandando plagas a Faraón. ¿Con qué propósito? Con libertar al pueblo de Israel. Pero Faraón no quería creer, entonces él tuvo que mandar esas señales para que por fin se pudiera dar el propósito que era la libertad de su pueblo. Otra de las señales que podemos ver en la Biblia son las señales en el desierto. Las señales en el desierto son muchas las que tuvieron el pueblo de Israel, que en ese momento pues había salido de Egipto. Y una bien preciosa es de que dice que en el camino ellos, ya propiamente ya decir señales en el desierto, pues ya es figura de prueba. Ese pueblo estaba siendo probado, había sido sacado de su casa, aunque era
una cautividad, pero era el lugar donde ellos estaban acostumbrados a vivir. Son sacados al desierto y para ellos representaba, aparte que sí era libertad, pero era un periodo de prueba, donde los hijos tenían que formar el carácter. A eso se refiere el desierto, a que van a haber muchas pruebas, pero en medio de esas pruebas, de esas circunstancias que ellos vivían, el Señor nunca los abandonó. Y una de las señales que Él les mandaba era la columna de fuego y nube. Dice que la columna de fuego pues los alumbraba de noche para guiarles en el camino. Y es lo que les decía al inicio, ¿verdad? Que estas señales son figuras de que pueden indicar el camino, por dónde debemos ir. Y también la columna de nube, que era la nube de gloria que los protegía del sol, de toda tempestad que pudiera haber. El Señor siempre tuvo cuidado de ellos, a pesar que era un periodo de prueba, porque permanecían pues errantes, ¿verdad? Luego en las señales también podemos mencionar unas señales en el desierto, después del desierto pues vienen las señales de Canaán, y estas señales que se presentan en esta parte pues representan, ¿verdad?, una vida en abundancia, una abundancia que Dios ha dado a sus hijos. Y el Señor cuando llegan a esta tierra pues dice, ¿verdad?, que les va a abundar sobre todo, todo en riquezas. El Señor ya, un hijo formado, un hijo maduro, ya puede recibir de estas riquezas que el Señor pues tenía preparadas para este pueblo. Y así vemos cómo las señales marcan un inicio de un camino hasta un final, desde que salen de Egipto durante el desierto y luego llegar a una tierra prometida donde encontraron riquezas y abundancia. Otra de las facetas que les mencioné al inicio son los prodigios. Y en los prodigios encontramos la palabra del Strong 5059 que significa teras. Esta palabra significa augurio, también significan milagros. Pero en esta parte hay que resaltar que estos prodigios eran la evidencia del poder de Dios y también tenían como la figura de poder anunciar acontecimientos que iban a ocurrir en un determinado momento. En uno de los ejemplos de los prodigios que podemos mencionar es cuando Elías, ¿verdad?, en ese tiempo, en la tierra de Elías, pues había una sequía, pues Dios había mandado que no iba a llover, ¿verdad? Había detenido la lluvia el Señor. Pero en Primera de Reyes 18:1 podemos ver cómo la soberanía de Dios, ¿verdad?, el poder de Dios se muestra con las leyes naturales, porque aún Él mandó a que hubiera sequía, pero también después mandó a que se abrieran las ventanas, esas nubes, y empezara a llover, y ocupó a un siervo, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo la operatividad del Padre se estaba manifestando también a través de ese siervo. Otra de los ejemplos que podemos tener en cuanto a los prodigios es en la porción de Josué 10, 12, 14. Josué menciona la palabra que estaba haciendo, pues había una guerra, estaban peleando y al parecer como que, aunque eran valientes, como que algo ahí no estaba bien, y viene Josué, le pidió al Señor, ¿y qué hizo el Señor? Le dio de su poder. Y Josué dice en la porción 10, 12, 14, que Él le dio la orden al sol para que se detuviera y para que se parara la luna. En ese momento dice que el ejército enemigo fue derrotado, empezó a verse la mano del Señor respaldando a Josué, pero vemos aquí lo importante, de que él tenía el gobierno de poder decirle a su siervo, bueno, di la palabra, que se detenga el sol y la luna, y en esa oscuridad él aprovechó para poder vencer al enemigo. Y ahí vemos el respaldo que Dios le daba a Josué. ¿Pero por qué? Porque Josué era un valiente que peleaba por el pueblo de Israel, ¿verdad? Otro de los prodigios que podemos ver
es el prodigio en el cielo y las señales en la tierra. Jesús enseñaba, dice, antes de su venida, Jesús enseñaba que antes de su venida para arrebatar a su amada, a su iglesia, iban a ocurrir ciertas señales en el cielo que iban a indicar el tiempo, ¿verdad? Que iban a indicar que el tiempo ya estaba cerca para que su amada pueda reunirse con él. Y pues ahí menciona de que en estos últimos tiempos, bueno, en Hechos 2, 19, 21, menciona que dice que las lunas, los cielos, las lunas se hará sangre y todo eso. Y volviendo a la actualidad, pues hoy ya vemos un montón de esas cosas, ¿verdad? Y tenemos el caso de las tétradas y tal vez muchos no las comprendemos bien, pero lo que debemos de estar bien claros es que sí, son prodigios y señales que se iban a dar en cierto tiempo, que por cierto ya se están dando, pero que el Señor ya lo había anunciado, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo sus prodigios todavía nos pueden seguir dando evidencia del poder de Dios. Y eso sí, tenemos que tener muy en cuenta de que todos esos prodigios tienen como su función anunciar algún acontecimiento. Por eso es que nosotros debemos de pedir el discernimiento de los tiempos, el discernimiento de de lo que se está moviendo en este momento, para que estemos preparados. Y así como mencionaba el Señor, no se preocupen, en los últimos tiempos habrá muchas cosas, pero mi venida estará cerca, y es ahí donde debemos de estar listos, ¿verdad? Luego, debemos de enmarcar bien que en el Antiguo Testamento las operaciones del Padre fueron directamente a sus siervos. Él propiamente fluyó en esos varones elegidos por Dios, ¿verdad? No eran cualquiera, Él los elegía y Él les daba de su poder para que pudieran glorificar. Luego vemos en el Antiguo Testamento que habían operaciones en el Hijo, como les mencionaba anteriormente, el cual eran dados del mismo Dios, porque el Hijo es Dios. Eran operaciones del Padre manifestándose en la época del Hijo, pero era un mismo Dios. En la actualidad nosotros continuamos viendo operaciones, pero ya son operaciones que van dirigidas por el Espíritu Santo. Pero recordemos que siempre el Espíritu Santo es Dios y Él es manifestándose en eso en nosotros. Es importante saber que esas operaciones en la antigüedad como en la actualidad son usadas ¿para qué? Para dar respaldo a sus hijos, para respaldarlo a usted, hermano, para respaldarme a mí, para respaldar a sus hijos obedientes, a aquellos que Él dice, yo los elijo porque ellos me han elegido a mí. También podemos observar que las operaciones tienen que ver mucho con la protección y la provisión material. Mencionábamos que en el desierto pues había columna de fuego y de nube, pero también en el desierto el Señor proveyó alimento, proveyó el maná. Esas eran señales. Entonces también podemos mencionar que estas operaciones dan protección y provisión material al pueblo. Definitivamente la operatividad del Padre no es cualquier cosa, sino que es un poder sobre lo natural, que tal vez lo natural no lo comprende, pero es un poder que sobrepasa aún a la muerte y lo vemos en los prodigios, lo vemos en las maravillas que menciona la resurrección de los muertos, ¿verdad? Lo vemos ahí, que aún sobrepasa la muerte. Imagínense en esta época ver la resurrección de alguien. Puede ser. También podemos mencionar que en la operatividad del Padre también muestra misericordia. Muestra misericordia para aquellos que estaban necesitados. Lo mencionábamos en el caso de la mujer del flujo de sangre. Ella estaba necesitada de ser sanada y ella buscó y encontró sanidad. O sea, de que
debemos de estar necesitados, pero también buscar la fuente que va a proveer esa necesidad, y también sabiendo que el que la da es el Padre y es por misericordia, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que las operaciones del Padre, como lo mencionaba al inicio y lo vuelvo a repetir para que quede claro, no es una división de tres entidades, es una sola, es Dios actuando, que se marcó más, como les decía, Dios Padre en el Antiguo Testamento, pero continúa esa operatividad del Padre en nuestro tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a sus hijos, a sus ministros, dándoles autoridad, dunamis, ¿verdad? Eusoxia, para declarar en el nombre de Jesús. Claro, no lo hacemos por nosotros, sino es declarando en el nombre de Jesús, que es Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creería yo que brevemente les he dado como la sustancia de lo que significa las operaciones del Padre. Mencionarles que es un tema muy importante de comprender, porque así nos damos a conocer y conocemos nosotros también que tenemos un Dios poderoso, un Dios que no deja de trabajar, que es un Dios constante, lo mencionábamos, porque Él mismo es una energía constante que se está transformando, y se transforma ¿para qué? Para poder realizar prodigios que puedan resaltar y glorificar el nombre de Él mismo, ¿verdad? A través de sus hijos. Eso sería todo en esta oportunidad. Espero que les sirva. Posteriormente se subirán apoyos para que ustedes sigan escudriñando la palabra y aún puedan sacar mucha más información sobre este tema. Bendiciones.